Bueno, vamos a hablar de la pérdida dentaria, así es como bastante superficial lo voy a dar, pero está bueno refrescar ciertos conceptos de la regeneración ósea, porque hoy hablamos mucho de preservación alveolar como algo que tiene que ser rutinario en nuestro consultorio y del día a día para evitar esto que vemos mucho, ¿sí? El paciente no le importa qué marca de implantes, ni qué marca de biomaterial ponemos, ni cómo, ni qué técnica, sino que al final de cuentas tenga un diente parecido al del lado y que nadie se dé cuenta que es un implante puesto, ¿sí? Entonces, lo ideal siempre es evitar que nos pase todo esto, estas pérdidas exageradas cuando no hacemos preservación alveolar. Y también evitar esto, que también vemos mucho en nuestra clínica, que es la colocación del implante según cómo está el hueso. Si el hueso está atrofiado, inclinado, en vez de hacer regeneraciones, colocar el implante según por donde está el hueso, y eso después nos complica la parte protética. Nos ha pasado a nosotros también y hemos cambiado eso haciendo regeneraciones desde el principio, desde que planificamos la extracción, pensar en el futuro de esa corona y que no nos agarre al final con un hueso colapsado, atrofiado en filo de cuchillo y que tengamos que hacer cosas más complejas. ¿Bien? Esto es un repaso. Yo sé que todos ustedes lo saben, pero no quería dejar de decirlo, que lo principal que se empieza a ver afectado en la pérdida dentaria, o sea, cuando hacemos una extracción, es la pérdida de irrigación del hueso fascicular. Todo el hueso, el bundle bone, que es todo el hueso que rodea el ápice de la pieza dentaria y que está conectado con las fibras del ligamento periodontal, ¿sí? Una vez que se pierde esa pieza dentaria, se pierde también esa irrigación, entonces sufre el hueso fascicular. Pero más que todo, sufre la tabla vestibular, ¿sí? Que es la que siempre nos cuesta reconstruir y que encima es la que nos va a dar la estética a futuro. Acá les muestro. Luego de realizar una extracción, los primeros 6 meses después, se pierde aproximadamente entre un 11 y un 22% de la tabla vestibular en sentido vertical. O sea, en la tabla vestibular se levanta más o menos 1,5 milímetros, 2, los primeros 6 meses. Y a nivel horizontal se pierde casi un 60%, es decir, más o menos 3,5 milímetros de hueso. O sea, en los primeros 6 meses hay una remodelación exagerada. Después hay una meseta y después continúa la remodelación. Si es que no hacemos preservación alveolar. ¿Bien? Entonces, esto es lo primero que sufre cuando hacemos la extracción. ¿Por qué perdemos la tabla vestibular primero y es la primera que sufre y es la que más tenemos que conservar cuando hacemos una extracción? Porque, bueno, sabemos que la tabla vestibular es la más delgada, es la que cuando hacemos movimientos de luxación en una extracción es la primera que se fractura. Contiene proporcionalmente más bundle bone, o sea, más inserciones de fibras periodontales y tiene menos soporte de hueso trabecular. Este es un corte histológico para que vean de la pérdida y la remodelación ósea una semana después de realizar extracción, cómo va bajando la tabla vestibular, miren. Este sería el nivel, cómo se va remodelando a las 8 semanas, cómo cambió este volumen a nivel vestibular y a nivel horizontal, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de los volúmenes, de cómo conservar los volúmenes. Estos son todos los biomateriales que tiene la línea odontológica, que son todos los que están en la mesa. Pero antes de ir a los casos clínicos directamente, yo quería recordar estos principios. Ya sé que lo saben, que lo súper conocen, pero nunca está de más refrescar esto para que una regeneración funcione. ¿Bien? Los principios PAS se basan en todas las técnicas que podemos llegar a tener en cuenta, tanto antes de la regeneración, en el proceso, en el cierre y en el post, para que tenga éxito esa regeneración. Son 4, son simples, pero así de simples también hay que tenerlos bien en cuenta para que funcione. Primero es el cierre primario de la herida. Es el primer principio PAS. El cierre primario de la herida yo considero que es
en los que el más complejo y en el que más vemos defectos en la técnica y que pueden llegar a fracasar las regeneraciones, que es el diseño del colgajo y cómo manejar el tejido blando. Generar la tela para el cierre de toda la regeneración que hacemos. Bien, entonces ya sabemos que tenemos dos tipos de cierre, el de primera intención y el de segunda intención. Lo más importante que tener en cuenta es que si logramos cerrar los labios de la herida por primera intención, casi un 100% del material de toda la regeneración se conserva, que es miren lo que dice acá abajo. Hay estudios que demuestran que cerrando por primera intención se mantiene un 98,6% de la regeneración durante los primeros 6 meses, ¿sí? Entonces siempre hay que intentar tener un cierre primario, más cuando usamos membranas no reabsorbibles. Con las membranas reabsorbibles como la nuestra, que ya vamos a ver las características y por qué les digo esto, a veces pueden llegar a quedar un poco expuestas, pero si quedan expuestas hay que tener un protocolo postquirúrgico y además tengamos en cuenta que esa remodelación puede sufrir un cambio mucho más grande al quedar expuesta. Y miren, acá hay estudios que dicen que los 6-8 meses posteriores se mantuvo un 48,6% de la regeneración. O sea, casi un 50% se puede llegar a perder si no está bien cuidado y si se cerró por segunda. ¿Bien? Entonces, muy importante el manejo de tejidos blandos. El segundo principio PAS es la angiogénesis. La angiogénesis, tenemos que tener la zona a regenerar o la zona donde vayamos a colocar un implante irrigada. Esto, nosotros cuando damos cursos de implantes teníamos mucho en cuenta el cambio que hay cuando se coloca una anestesia bien localizada sobre la raíz del elemento con vasoconstrictor, la pérdida de irrigación instantánea que hay en la zona, y si colocan un implante o el biomaterial de regeneración en esa zona que le costó la irrigación, quizás podamos llegar a tener problemas o que cueste la remodelación ósea. La idea sería que siempre la zona donde vamos a colocar el injerto esté irrigada, que evitemos el subtor cuando vamos a poner biomaterial y la gasa y tratar de sacar toda esta parte irrigada. Nosotros siempre en el alveolo dejamos una gota de sangre para que sea instantánea, que se embeba el biomaterial en sangre, ¿sí? Esto, el flujo sanguíneo adecuado hace que todo se integre correctamente. Acá, en este punto, quiero hacer dos separaciones. A ver, vamos a hablar de la decorticación, que se habla mucho de esto. Cada vez que vamos a regenerar, tenemos colegas que tienen la costumbre de hacer perforaciones en las tablas corticales para que tengamos más irrigación, pero sobre esto justamente se puede hacer o no, dependiendo del odontólogo. No hay estudios que digan que tiene un efecto beneficioso sobre la regeneración, ¿sí? Pero depende de cada odontólogo. Nosotros a veces lo hacemos, si vemos que no tenemos mucha irrigación, a veces lo hacemos, a veces no. Sí, perdón. Sí. Hay un estudio que está en internet que tomaron unos 20 casos que hicieron perforaciones corticales y otros que no hicieron ningún tipo de perforaciones, y no habría tanta, o sea, nada que pueda Doc, dejo esto acá. haciendo las perforaciones o creando un espacio sangrante que sea mejor o no. No hubo una relación, o sea, digamos, no, hay que perforarlo porque aumenta un 90%, no hubo una relación, por lo menos en ese estudio no sé cómo. Bueno, derivar las tablas era para mejorar la angiogénesis, embeber el injerto, pero bueno, el final es exactamente lo mismo, que es distinto a que si tuviera o no se formara el coágulo. Claro. Bueno, sobre el tema de la irrigación, también quiero hablar sobre la parte sistémica del paciente cuando tenemos que hacer una gran regeneración, o sea, sí. En realidad eso tiene que ver más que todo, por favor, no corporar, porque el 99% de la irrigación de ese bloque viene del periósteo, no de la cortical vestibular. Lo que va a permitir la criba de la tabla vestibular es que haya sangre, haya factores o células mesenquimales, pero en realidad la irrigación de ese bloque viene del periósteo, no de la cortical. Es convocar el endostio, digamos. O sea que entre no hacer y hacer sería preferible hacer eso. Sí. Sí. Sí.
Eso sería más o menos lo que Sí, tal cual. Exactamente. Sí. Sí. Mejor tener sangre, aunque no venga la obligación de hacer. Sí, yo me acuerdo mucho, ¿te acordás Fonseca? El doctor Fonseca, él hablaba mucho de la convocatoria del endostio con la perforación. Para exponer el ritmo. Exactamente. Sí, señor. Bueno, mantenimiento del espacio es el tercer principio PAS. Acá, cuando veamos la parte del workshop, vamos a hablar un poco del tema de la compresión del biomaterial y del exceso de la compresión. A veces no permite el cableado que se forme adentro de vasos sanguíneos y el déficit de la compresión genera espacios muy grandes entre las partículas que si el paciente se pone una prótesis y genera movimiento, no hay estabilidad dentro de esas partículas y se rompen estos vasos sanguíneos, este cableado nuevo que se está armando adentro, ¿sí? Y el uso de membranas excluyentes de tejido blando, que esto es muy importante hablar del tema de membranas, que ya les voy a preguntar a ustedes, pero bueno, tenemos muchos colegas que vemos que hacen la regeneración ósea y cierran directamente el colágeno por encima del biomaterial sin poner ninguna membrana que genere la función oclusiva, que es sacar, evitar que todas las células del tejido blando invadan el material de regeneración, ¿sí? Todos sabemos que el tejido blando se regenera mucho más rápido que el tejido óseo. El tejido blando en 4 semanas ya está estable, el tejido óseo lleva meses. Entonces hay que evitar que haya migración de las células del tejido blando al injerto. Por último, el último punto, que es el principio PAS 4, que es la estabilidad de la herida, que es fundamental para esta red, este cableado que se va a formar adentro. Yo pongo siempre la imagen esta de la semillita, que si la plantamos y vamos y le estamos pisando por encima todo el tiempo, no se va a formar, no se puede formar una planta. Entonces lo mismo tiene que pasar con la regeneración. Es todo un tema con los pacientes, el tema de la prótesis post cirugía. Bueno, no hay que ceder ante la presión. A veces sí pasa que es un elemento muy estético, que yo les traigo todos los casos son anteriores. Es muy difícil mandarlo al paciente con un barbijo ahora y decirle tenés que estar un mes sin nada. Entonces, bueno, si se pone una prótesis, tener en cuenta los controles más seguidos, el tema de el rebasado con un acondicionador de tejido blando, tener en cuenta que quede todo bien aliviado, ¿sí? Bien, y para la estabilidad de la herida también es muy importante el tema de la fijación de la membrana. Ver bien cómo manejamos que la membrana genere un dique de contención y que genere estabilidad del injerto que está abajo. Si no se puede con suturas, hacerlo con tachas y que quede todo bien fijo y después suturamos por encima. Y esto va a generar estabilidad. Bueno, entonces, vamos a ir ahora. ¿Abro? Sí, por favor. Porque no sé si tocaron. Hola. Adelante. Buenas. ¿Sí? Ahí está. Bueno, ahora vamos a ver cada uno de los biomateriales para que después veamos cómo poner en cada uno de los casos clínicos que trajimos con diferentes tipos de complejidades. Dentro de la línea de productos TISUM, que es la parte odontológica, tenemos biomateriales de relleno, que está la hidroxiapatita, que ahí no nos sale el frasquito, pero es el que es frasco del azul, pero la caja es amarilla. Matriz ósea colagenada, hebras de colágeno, y tenemos biomateriales de estructura, que están las membranas en láminas reabsorbibles y las tablas corticales. ¿Bien? Bueno, vamos a ver los biomateriales de relleno, que son estos 3. Vamos a ver cada uno de ellos. Empezamos con la hidroxiapatita. La hidroxiapatita es de origen bovino. A ver, bueno, ahora la voy a poner a Gise, que les va a explicar con un video bien y después TISUM, vamos a aclarar. Inteligencia regenerativa. La hidroxiapatita TISUM es un relleno mineral elaborado a partir de hueso esponjoso de origen bovino. El procesamiento permite la purificación del hueso esponjoso, eliminando el 100% del componente orgánico presente en el tejido óseo nativo.
Las propiedades de la hidroxiapatita son estéril, biocompatible, microestructura similar a la del hueso humano, angiogénico, conserva el volumen, una reabsorción lenta, remodelable, hidrofílico y de alta pureza. Su estructura de alta porosidad le brinda una excelente propiedad osteoconductora que conserva el volumen a largo plazo, brindando predictibilidad en el sitio de la regeneración. Sus principales aplicaciones son... Esto yo lo paso porque ya lo vamos a explicar. Entonces, como dijo Gisela, es un gran aliado para la osteoconducción. Es una partícula muy porosa y sus poros permiten alojar a los vasos sanguíneos. Y lo importante de este gránulo es la hidroxiapatita es 100% un biomaterial inorgánico. En el proceso de remodelación ósea hay estudios que muestran que hasta 10 años después de la remodelación en el sitio donde se regeneró quedan todavía la parte del núcleo de la hidroxiapatita. Toda la parte de afuera de la partícula se remodela, pero la parte del núcleo todavía sigue conservando volumen y estructura en la regeneración, ¿sí? Entonces es un biomaterial que lo tenemos que tener de aliado para conformar estructuras y mantener volumen a largo plazo, ¿bien? Entonces, si tenemos defectos óseos grandes o grandes pérdidas de tablas vestibulares, tenemos que tener en cuenta que nuestro biomaterial de relleno tiene que tener hidroxiapatita para generar esa estructura y mantenerla a largo plazo en el proceso de remodelación ósea. Bueno, la hidroxiapatita se puede mezclar, ya lo vamos a ver, con matriz ósea colagenada, ya vamos a explicar por qué. Vienen diferentes presentaciones en los frascos de diferentes cantidades y las partículas vienen en la medida N, que es entre 210 a 1000 micras, y la partícula G, que es más para maxilofacial, más parte de tumores, que es de 1000 a 2000 micras, ¿sí? Bueno, ¿quedó claro la hidroxiapatita? Vamos a la matriz ósea colagenada. Vamos a poner el video. Tisum, inteligencia regenerativa. La matriz ósea extracelular colagenada Tisum, de origen porcino, es un relleno óseo que conserva la presencia de colágeno nativo, preservando la arquitectura natural del tejido óseo. Este tipo de seno injerto presenta características similares al tejido óseo de origen humano. La tecnología Tisum Tech utiliza procesos a bajas temperaturas para conservar la estructura nativa del colágeno y la hidroxiapatita, eliminando el total de las células. En su composición presenta un 65% de hidroxiapatita, que es el componente inorgánico, y un 35% de colágeno, que es el componente orgánico. Sus principales aplicaciones son rellenos. Ya los vamos a ver. Entonces, tenemos composición, tenemos colágeno por un lado y tenemos la partícula de hidroxiapatita que nos mantiene volumen. ¿Qué pasa? Acá tenemos una partícula que en su superficie todavía conserva la fibra en la parte del colágeno, ¿sí? Esto, no sé si querés explicar lo de las integrinas o... Bueno, la superficie tiene el colágeno, la fibra de colágeno tiene unas integrinas en la superficie que las células osteoclásticas las reconocen rápidamente, ¿sí? Entonces esto hace que el proceso de remodelación sea mucho más rápido porque es un llamador a todas las células osteogénicas. La incorporación de colágeno modifica el comportamiento del biomaterial, o sea, hace que toda la colonización de las células osteoclásticas vengan mucho más rápido y en la remodelación sea más dinámica. Acá está el gránulo de matriz, este es un poro de la matriz, también permite alojar los vasos sanguíneos. Viene en forma de gránulo, bloques y tablas córtico-esponjosas. Bien, las mismas medidas. Quiero volver atrás para comentarles un poco más. La matriz ósea colagenada, entonces de origen porcino, tenemos hidroxiapatita, colágeno
Y esto entonces lo vamos a utilizar si es que necesitamos aumentar la velocidad de remodelación de nuestro injerto y darle como un aporte de vida a la regeneración y potenciarla. Si nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, una elevación de seno con el implante diferido, ¿no? Primero la elevación pura de seno y solo ponemos hidroxiapatita, tenemos que tener en cuenta que es solo inorgánico y que se va a remodelar aproximadamente entre 6 a 12 meses, ¿sí? Si nosotros a ese biomaterial le agregamos un 50% de matriz ósea colagenada, mezclamos un frasco de 0,5 de matriz ósea, 0,5 de hidroxiapatita, generamos un biomaterial de regeneración con mucha potencia, porque mantenemos el volumen con la hidroxiapatita, pero la matriz ósea colagenada nos va a ayudar a que la remodelación sea más dinámica y más rápida. Entonces, nosotros, ya les vamos a mostrar, realizamos casos donde a esa elevación de seno, los implantes se los colocamos aproximadamente a los 4 o 5 meses, en vez de esperar casi un año. ¿Bien? Y además le estamos dando el aporte de colágeno que mejora la calidad de la regeneración. Tenemos las hebras de colágeno, que es la misma que tienen ahí en lámina, se hace un procesamiento, se obtienen finas hebras que se utiliza como relleno, ahora les vamos a mostrar, y se puede hacer combinaciones con otros biomateriales. Tissum, inteligencia regenerativa. Las hebras de colágeno Tissum son una matriz colagenada purificada obtenida del pericardio porcino. Se trata de un biomaterial conformado por colágeno en hebras y puede utilizarse como complemento con la hidroxiapatita para aportarle su componente orgánico. Protección de rellenos óseos y membrana del seno maxilar por vía transalveolar. El formato en hebras es una mezcla homogénea que, al ser hidratada, es de fácil manipulación. Las hebras de colágeno Tissum tienen las siguientes propiedades: biocompatibles, hemostáticas, reabsorbibles y adaptables al sitio de implante. Los biomateriales Tissum son... Bueno, entonces, acá tenemos un biomaterial que es de origen porcino, viene de la membrana del pericardio porcino, o sea, son muy resistentes. Se muelen, se obtienen estas hebras de colágeno que se pueden utilizar como relleno para preservación alveolar, por ejemplo, mezclándolos con hidroxiapatita. Bien, entonces acá tenemos un biomaterial que tenemos, por un lado, colágeno puro, que son las hebras, y las podemos mezclar con hidroxiapatita para conservar volumen y hacer preservación alveolar. ¿Por qué les damos esta combinación? Por ejemplo, hay odontólogos que vienen de diferentes escuelas, que son odontólogos que solo usan hidroxiapatita pura. Lo que nosotros recomendamos es que traten de no usar la hidroxiapatita pura. Tenemos estudios realizados en la empresa que al realizar, por ejemplo, una elevación de seno o una preservación alveolar con hidroxiapatita pura y compactarla bien, el cableado que les hablaba al principio es difícil y se genera un bloque muy duro sin tanta irrigación. Entonces, cuando hacemos el fresado para colocar el implante, la fresa sale blanca, sin irrigación, como un mármol, es como un hueso sin vida. Entonces, lo que les recomendamos es, si son de la escuela de la hidroxiapatita pura, está bien, pero traten de darle a esa regeneración algo más de calidad, como por ejemplo mezclarlo con las hebras de colágeno. Se hidrata y se lleva al alveolo o al seno. Bien, acá está. No sé si quedó claro lo que hablamos hace un ratito de las integrinas. Sí, explícalo mejor. Sí. La integrina, hay un estudio que hizo muy importante acá el doctor Ismael Rodríguez, acá que está en la Facultad de Odontología de CONICET, un capo en esto de investigación, y hizo un estudio que no hace mucho, no tiene más de un año y medio, que vio que los osteoclastos, ustedes saben que osteoclasto, osteoblasto, los osteocitos, de todo lo que es metabolismo óseo, el osteoclasto tiene en su superficie unas proteínas inteligentes que se llaman integrinas. Estas reconocen el colágeno
Entonces, así se inicia la cascada de metabolismo. ¿Qué quiere decir eso? Yo coloco hidroxiapatita. La hidroxiapatita, por más que uno lo haga, los mejor tratamientos dentro de la planta, siempre queda algo de colágeno. Pero las integrinas lo reconocen muy vagamente. Distinto es la matriz ósea colagenada o la matriz ósea con hidroxiapatita, que uno le agrega las hebras con colágeno. Porque entonces, al reconocer los osteoclastos, el colágeno, ahí inicia la cascada del metabolismo óseo. No sé si... ¿Se entendió? Correcto. Ok. Bueno, ¿continuamos? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, vimos los biomateriales de relleno que están por acá atrás. Dijimos que son tres. Son tres. Entonces, la hidroxiapatita pura conserva volumen, es de origen bovino, 100% inorgánico. La matriz ósea colagenada de origen porcino, tenemos 70-30, matriz ósea, hidroxiapatita y colágeno, y sirve para aumentar la velocidad de remodelación. Y tenemos las membranas en hebras que nos van a servir para preservación alveolar mezclándolo con hidroxiapatita. ¿Sí? Bueno, biomateriales de estructura. Tenemos la membrana en lámina de pericardio y las tablas corticales. La membrana en lámina, a ver si tenemos video. Sí, vamos a ver primero eso. TISUM, inteligencia regenerativa. La membrana de colágeno TISUM es una matriz colagenada purificada obtenida del pericardio porcino. El proceso de descelularización TISUM-TECH permite purificar el tejido nativo del pericardio, conservando la integridad de la estructura de las fibras de colágeno. Sus propiedades son oclusión celular, estéril, biocompatible, maleable, adaptable, suturable, hidrofílica, hemostática, de alta resistencia mecánica y reabsorbible. Gracias a su alta resistencia mecánica, puede ser fijada a través de tachas o suturas para brindarle mayor estabilidad y protección al sitio de regeneración. Está indicada en... Bueno, acá tenemos la membrana de pericardio porcino. Tiene esta característica que tiene cierto grosor que permite que sea muy resistente a las enzimas lisosomales de la saliva. Entonces, cuando hablamos del tema de si no llegamos a hacer un cierre por primera intención y queda un poco expuesta la membrana, lo ideal es que no pase eso. Pero si pasa, al quedar expuesta es una membrana muy resistente. Hay que hacer un protocolo postquirúrgico de clorexidina en gel 2 o 3 veces al día sobre la zona, quizás con una placa que haga que el gel quede sobre la zona. Es una membrana que tiene una estructura muy densa de fibras que puede ser utilizada seca, deshidratada, se la puede recortar y se la puede atachar y puede ser utilizada hidratada. ¿Cuánto tiempo antes hay que hidratarla? Se puede hidratar de 2 a 5 minutos antes. Es muy hidrofílica. Apenas entra en contacto con el líquido, se hidrata. ¿Bien? Acá está la lámina. La lámina viene en esta caja multipropósito que, ahí está, la tienen. La caja multipropósito está diseñada para que puedan hacer toda la regeneración utilizando ese envase. O sea, ahí se puede mezclar, se puede hidratar. La membrana tiene los bordes redondeados. A ver. Van a ver la resistencia. Esta es una membrana que está hidratada hace varias horas. Yo creo que algunos han visto este video. Yo quiero que hidraten la membrana. Cuando empecemos el workshop se los vamos a hacer cortar al medio. Una parte la hidratan y la otra no. Y a la parte que esté hidratada traten de hacerle fuerza y van a ver que es muy difícil de romperla. O sea, es muy resistente. Bien. Y este es un video que siempre mostramos que nosotros lo usamos seca. En casi en el 100% de nuestros casos usamos la membrana deshidratada, hacemos mucho colágeno bolsillo, entonces nos permite manipularla bien para llevarla al fondo del bolsillo sin que se enrolle en el camino al fondo del bolsillo. Entonces, a ver si se puede ver,
Este es un video que mostramos el tema del colgajo en bolsillo, ustedes ya lo saben, pero ven qué fácil de manipular si está seca. Y una vez que entra en contacto con la sangre, miren acá, rápido se empieza a hidratar y se empieza a hacer más maleable para rebatirla hacia el colgajo lingual. Y queda estable. Es como que cuando entra en contacto con la sangre se aglutina sobre el biomaterial, se pega y queda estable. Por eso también usamos mucho sutura sobre la membrana. También usamos tachas, pero ¿ven cómo queda? Casi que estamos moviendo el colgajo lingual y no se mueve. Bien, es muy resistente, entonces se puede suturar y se puede atachar. Vienen dos formatos, uno con 5×2 y de 2×3. Y por último vamos a las tablas corticales. Las tablas corticales porcinas tienen varias propiedades. Son osteoconductoras, también promueve la osteoinducción, tiene colágeno nativo, el procesamiento es a baja temperatura, por eso conserva el colágeno nativo y es de origen porcino. Se la puede mezclar la tabla cortical con hidroxiapatita, haciendo el encofrado de Curie o el falso Curie, ya lo vamos a ver un par de casos, para que la parte de adentro de ese cofre sea el biomaterial de relleno, que puede ser hidroxiapatita mezclada con matriz ósea colagenada 50 y 50 y también puede ser hidroxiapatita mezclado con hueso autólogo. Pero a veces pasa que el hueso autólogo, para tener una buena cantidad de hueso autólogo necesitamos las fresas recolectoras y a veces está difícil generar la misma cantidad de hidroxiapatita que de hueso autólogo. Entonces para eso está la matriz ósea colagenada. Es como que nos viene a reemplazar, si es que no podemos recolectar el hueso autólogo, la matriz ósea colagenada. Viene en dos presentaciones, de 10 por 10 por 1 milímetro o de 20 por 10 por 1 milímetro. Ese milímetro que se llegó a lograr, que fue bastante complicado lograr 1 milímetro de esa tabla, es justamente para que toda la irrigación del tejido blando pueda atravesar la tabla cortical y que llegue al cofre, que es lo que nos importa, el centro de esa regeneración. Bien, esto es un cuadro comparativo de todo lo que venimos hablando ahora, de las características principales. Ya los comentamos a todos. Bueno, vamos a los casos clínicos. ¿Están bien? ¿O quieren hacer como un recreíto o están bien? ¿Vamos? Bueno, casos clínicos. Siempre en este tipo de presentaciones los separamos según la pérdida de tablas alveolares o defectos óseos grandes, que ya los vamos a ver, o conservación de tablas alveolares. Bien, me voy a tomar un mate, así mi garganta, un minutito, que la tengo acá a mi cebadora. Bueno, vamos. La tabla vestibular, en este caso, si perdemos una tabla vestibular, vamos a empezar por un caso simple, ¿sí? Un caso de todos los días. Se fracturó este molar, hicimos la extracción. Siempre tratamos que la extracción sea conservadora para evitar que se rompan estas tablas, pero bueno, a veces perdemos la tabla vestibular, como en este caso. Entonces, si perdemos la tabla vestibular, ¿qué biomaterial utilizarían como el primero que se les viene a la cabeza? ¿Qué utilizarían? Pero me mata porque ustedes lo hacen con sus alumnos, así que nadie me responde. ¿Qué pondrían? ¿Hidroxiapatita, matriz ósea? ¿Qué pondrían si pierden una tabla? Hidroxiapatita. Muy bien. La hidroxiapatita sería como el principal biomaterial que necesitamos para volver a formar esa tabla vestibular y que se mantenga en el tiempo. Pero también podemos mezclarla y generar un buen biomaterial de relleno para aumentar la velocidad de remodelación mezclándola con matriz ósea colagenada. 50 y 50. Lo mezclamos, lo colocamos en el alveolo, se compacta, se coloca toda la membrana en lámina por vestibular para generar toda esa pared y esa estabilidad por vestibular y la rebatimos hacia el lingual y suturamos, ¿sí? Así debería ser
y les debería dar un buen resultado. A los 3 meses, 4 meses, acá se puede colocar un implante. Extracciones múltiples, acá este es otro caso simple, hicimos las extracciones y en esta zona perdimos la tabla vestibular. Entonces, regeneramos, colocamos matriz e hidroxiapatita y colocamos toda una tabla vestibular, una membrana por vestibular y la rebatimos hacia el lingual y suturamos, ¿sí? Estos son casos de todos los días, casos que resuelven ustedes simple, pero lo que no queremos es que aunque sea un caso simple, deje de ser la preservación algo rutinario. Sí. En implante inmediato y te muestro, Doc. Tengo casos. Bueno, acá está el cierre primario, siempre intentamos hacer esto. Acá tenemos, por ejemplo, un uso de una tabla de Curie. Bien. Esta paciente se perdió el diente jugando al fútbol. Ella vino después de unos meses, en ese momento lo resolvieron unos odontólogos el trauma y no hicieron preservación alveolar, no colocaron implante ni nada, resolvieron el trauma del momento. Ella vino sin el elemento dentario con esta atrofia en sentido horizontal, ¿ven? Y encima tenemos un conducto nasopalatino gigante que hace que tengamos menos zona de fijación. Bueno, miren la atrofia por vestibular. Vamos a ir con las tablas. Es muy importante que hablemos de las tablas. Las tablas corticales son rígidas. Al ser rígidas, son frágiles. Bien, entonces hay que manipularlas bien. Tenemos, por ejemplo, colegas que nos cuentan que las usan, pero intentan atornillar con el tornillo la tabla sobre el hueso, se les va a fracturar si hacen eso, ¿sí? Entonces, hay que saber manipularlas si las van a llevar a una cirugía. ¿Cómo? Primero, las tablas hay que perforarlas antes con fresas de 1,2, dependiendo del tornillo que usen. Pueden usar, capaz que hay tornillos de 1,5 de diámetro, entonces pueden perforarlo con una fresa de 1,2 antes. Como en este caso, vienen pinzas que tienen las perforaciones, agarran la tabla, la perforan a alta velocidad y con irrigación y prueban el tornillo si entra libremente. No tiene que quedar ni flojo porque tampoco les va a hacer fijación y no tiene que ajustar mucho. Se perfora la tabla previamente y esto se lleva a la zona. Lo adaptamos al sitio, son tablas que no tienen que quedar en contacto con raíces de los elementos vecinos porque se puede contaminar, se apoya sobre el efecto. Esto es una falsa Curie porque solamente lo hacemos el cofre con una tabla por vestibular y se atornilla. Acá utilizamos tornillos de 11 milímetros de largo y son de 1,5 de diámetro. Bien, lo atornillamos. Acá generamos el falso cofre. Bien, acá está la tabla, lo atornillamos y nos quedó todo este espacio. Acá adentro hicimos la mezcla de hidroxiapatita con matriz ósea colagenada, compactamos y cerramos. Lo diferente cuando usamos las tablas de Curie es que no tenemos que usar la membrana de pericardio en lámina que rodee todo esto. ¿Por qué? Ya son muchas capas que hay que irrigar para que llegue todo al centro del cofre. Si nosotros tenemos membrana de pericardio que tiene cierto espesor, la tabla y el relleno, toda la irrigación hasta acá va a estar complicada. Entonces vamos a evitar colocar la membrana en lámina en este caso. Pero sí podemos hacer, porque ya les voy a mostrar en este caso que no lo hicimos, vamos siempre mejorando, que tengan en cuenta que esta parte del cofre va a quedar en contacto con el tejido blando. Y esa parte puede ser invadido por el tejido blando mucho más rápido. Esta no, porque esto es grueso, es muy difícil que la célula de tejido blando atraviesen esto. Esto es una tabla, pero acá sí. Entonces lo que nosotros recomendamos es que en la parte de arriba del cofre pongan membranas en hebras para que haga de función oclusivo. Porque si no, esta zona se les va a invadir con tejido blando y vamos a perder altura que queremos conservar de hueso. ¿Se entendió eso? Bien, entonces 7 meses después se indica la colocación del implante. Acá tenemos la tomografía, acá puse mal las flechitas, es esta zona.
Miren el grosor que se logra con la tabla de Curie. Y si ustedes ven la tomografía, yo sé que deben estar viendo lo mismo que vimos nosotros, que entre la tabla de Curie y el hueso hay un espacio. ¿Lo ven? Entonces, nosotros antes de la cirugía dijimos, bueno, no se integró la tabla. Vamos a ver cuando hagamos el colgajo y abramos. Acá lo importante es que se mantenga lo de adentro. Que el cofre, lo que tenemos adentro sea estable. Si perdemos la tabla, no tenemos grandes consecuencias, sí que perdemos ese milímetro de la tabla, ¿no? Ese grosor. Vamos a la cirugía, lo exponemos, acá está, sacamos los tornillos y tratamos de hacer palanca para ver si se sale. Porque si está floja hay que sacarla, ¿no? Si no, va a fallar todo lo que hagamos con el implante después. Y no, estaba óseo integrada la tabla. Y quiero que vean, a ver si en esta foto se ve mejor, miren acá cómo el tejido blando invadió toda la parte superficial del relleno. ¿Se dan cuenta? Por eso decimos que acá pongan hebras. Así, eso en vez de ser tejido blando era hueso. Bueno, colocamos el implante. ¿Sí? Hicimos la colocación de, vimos cómo estaba el pilar protético y por último, como tuvimos un buen trayecto y pudimos generar un buen torque del implante, hicimos en el paciente carga inmediata. Este es un provisorio, está aliviado de la oclusión, esto es el control un día después, este es el control 15 días después y esta paciente todavía no podemos recuperarla para que sea la parte definitiva. Siempre hablamos que en estas cirugías tan grandes hay que hablar de una segunda cirugía que es de la parte de tejidos blandos, ¿no? Para mejorar capaz un poco más los márgenes. Pero imagínense de la cirugía a la que venimos, lo que logramos es espectacular. Acá tenemos la tomografía 3 meses después de haber colocado el implante y miren cómo se ve. El implante fijo con la tabla de Curie por delante. ¿Bien? Bueno, vamos a ir a este caso, sector inferior, gran atrofia. ¿Ven? Filo de cuchillo. Hicimos un colgajo para ver en visión directa el defecto óseo. Vemos este filo de cuchillo. Pero acá, ¿qué decidimos hacer? Otro tipo de técnica. ¿No? Acá pueden haber usado las tablas, ¿sí? Se puede usar la técnica de Curie. Pero acá hicimos otra técnica que es la técnica de salchicha, que es usar una membrana de 2×3, la más grande, darle la forma para adaptarlo al terreno. Acá está, perdón, vuelvo para atrás. Le damos la forma, ¿ven? Para que pase entre medio de los elementos dentarios. La fijamos por lingual con tachas y la fijamos por vestibular también con tachas. Y hacemos una carpa. Y esa carpa la rellenamos, pero acá va mucho relleno. Se tiene que hacer una carpa y que quede bien grande. Miren. Ahí está. Matriz ósea de hidroxiapatita, ¿sí? Ponemos las tachas y seguimos intentando poner por dentro y por vestibular, generando volumen, el injerto. Va a quedar exagerado, va a quedar sobrecontorneado, pero recuerde que va a haber una remodelación que esto va a hacer que disminuya el volumen. Miren el volumen que logramos. Acá está fija por vestibular y por lingual. Cierre primario de la herida, 9 meses después. Tomografía, miren el ancho que se logró, cambió, ¿no? Utilizando la membrana, solo la membrana y con las tachas. Acá hicimos la colocación de 2 implantes un año después. Bien, acá están los implantes, en todo fijo en todo el trayecto óseo. Y todavía sigue en etapa de provisorios. Son pacientes de curso que por ahí la parte protética definitiva le cuesta. Estos son provisorios de PMMA. ¿Bien? Bueno, les voy a mostrar un caso más. Esto lo agregué ayer. Esto fue un caso que hicimos hace poco. Esta paciente derivada de, miren cómo está ese central, toda la zona de tejidos blandos muy inflamada. Le hicimos el pedido de la tomografía porque la paciente relataba que se apretaba la zona
y se sentía gusto feo, que de vez en cuando se miraba al espejo y se cepillaba y le salía pus y le sangraba la encía. Nunca tuvo dolor. Era solamente esta sensación rara en la zona. Hicimos la tomografía y miren la pérdida severa de hueso que tiene alrededor del implante, que encima está afectando a los elementos vecinos. Bueno, pero acá está el corte importante. No tenemos nada por vestibular ni no tenemos nada por palatino. Hicimos la extracción de ese implante con un extractor traumático y sacamos todo el proceso que tenía alrededor del implante. Hicimos la extracción, limpiamos muy bien y esto es lo que nos quedó. Este defecto óseo enorme. Solamente tenemos la oportunidad de fijar un implante en la punta. El resto es todo regeneración ósea. Pusimos el implante, lo fijamos en la punta. Estas piezas dentarias del lado fueron tratadas porque no tenían movilidad, entonces decidimos dejarlas. Colocamos esta membrana con tachas por vestibular, la adaptamos para rebatirla hacia palatino y hacemos la misma técnica que les mostré antes, ¿bien? Miren la exageración de injerto que ponemos al principio, sabiendo que vamos a tener una remodelación ósea. Colocamos todo este injerto, ponemos el implante, rebatimos hacia palatino y ponemos tachas sobre palatino y cerramos. Esta es la famosa prótesis que no queremos, pero como le digo al paciente que con un central se tiene que ir a su casa y estar sin provisorio. Una pregunta. Sí. ¿Sección del periósteo? Hicimos sección de periósteo para lograr la tela, sí. ¿Y usan PRF? No, no usamos nosotros. Pero si lo quieren usar, está bienvenido. Siempre potencia la regeneración. Los productos. Mira, nosotros en nuestra clínica usamos solución fisiológica estéril. No usamos PRF ni PRP, no usamos eso, pero sí usamos fisiológica y tenemos excelentes resultados. Pero tenemos colegas que sí utilizan y siempre decimos que todo lo que potencie la regeneración está bienvenida, ¿sí? Depende de la escuela de cada odontólogo y qué les resulte mejor. Muchas veces usamos la misma sangre del paciente. Sí. Y otra preguntita, ¿usted tiene medido, por ejemplo, en la matriz, o sea, colagenada, cuál es la pérdida posterior? ¿Cuál es la? Una vez hecha el injerto, siempre vas a tener una remodelación y una pérdida. Puntualmente de la pérdida de la matriz ósea, ¿cuánto se remodela es la pregunta? ¿Eso es? Claro, ¿cuántos milímetros podés llegar a perder? Teniendo en cuenta que al haber más tejido blando, por decirlo de alguna forma, Sí. vas a sufrir un proceso de remodelación más rápido, vos tenés. No, medido no. Sí. Depende más que Podemos todo colocar perdón. 2 milímetros de más porque vamos a tener una pérdida. Exacto, sí. Normalmente un 20% hay de pérdida, pero por eso usamos mucho la hidroxiapatita. Sí. Porque la hidroxiapatita se conserva en el sitio 8 meses. ¿Te das cuenta? Si vos por eso es lo bueno de saber la aplicación de los distintos biomateriales. Porque hay muchos que dicen, che, vos sabés que puse matriz ósea en un relleno tremendo y mirá, perdí el 40-50%, no quedó nada. Pero bueno, porque está mal la indicación. Porque la matriz ósea, por el tema de las integrinas, se reabsorbe mucho más rápido. El osteoclasto lo come enseguida. En vez la hidroxiapatita se mantiene en el sitio por lo menos 6 o 8 meses. Entonces esa es la relación que vos tenés que tener en cuenta. O sea, le pones un poco de matriz ósea colagenada, la hidroxiapatita. Nosotros estamos trabajando en estos casos severos así, estamos poniendo un 20% de matriz ósea colagenada para que tenga un llamador de integrina del colágeno. Todo lo otro hidroxiapatita. Con eso es muy poco la pérdida que tienes. ¿Okay? Bueno, colocamos esta prótesis bien aliviada y hacemos controles muy periódicos. O sea, la primera semana, la segunda semana, durante el primer mes los vemos todas las semanas cuando los mandamos con este tipo de prótesis. Bien, controla los 7 días, controla los 30 días. Bien, y esta es la tomografía que realizamos a los 60 días. Miren la tabla vestibular y miren la tabla palatina. ¿Se acuerdan de dónde veníamos, no? De solamente tener esta parte. Bien. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? Bueno, me queda ahora
¿qué pasa? ¿Qué biomateriales uso si conservo todas las tablas? Si hago una extracción y conservamos las 4 paredes. Hasta ahora lo que vimos son defectos grandes y pérdidas grandes y sabemos que utilizamos la hidroxiapatita para mantener volumen, la matriz ósea colagenada para aumentar la velocidad de remodelación y toda una membrana que nos va a hacer como de dique de contención, que puede ser fijada con tachas o con sutura. Hasta este momento vimos eso. Ahora vemos qué pasa si hago una extracción y tengo todo el complejo alveolar. Entonces hago preservación alveolar, que sería este caso. Conservo toda la tabla vestibular. En este caso hicimos la extracción, conservamos el tabique interradicular, la tabla vestibular, fijamos un implante. Y ahora lo que tengo que hacer es rellenar el gap entre el implante y la pared alveolar. ¿Qué voy a utilizar? Yo tengo las 4 paredes. Entonces, en este caso, evito la hidroxiapatita. Puedo poner directamente matriz ósea colagenada. La matriz ósea colagenada tiene la hidroxiapatita, que me va a mantener volumen, pero también tiene el colágeno que aumenta la velocidad de remodelación. Entonces, yo este implante lo coloco y para generarle carga o colocarle la corona no tengo que esperar tantos meses. A los 3 meses ya puedo colocarle la corona, ¿bien? Porque usé matriz ósea colagenada. Si hubiera usado hidroxiapatita, quizás no. Y alrededor de esto, que este es el cambio que quiero mostrarles también, que tenemos las membranas en hebras. Sobre esto, si yo tengo todo el colgajo que está intacto, que no lo tuve que hacer el decolado y que puedo llegar a cerrarlo, ¿para qué voy a hacer todo un colgajo hasta el fondo y despegar toda la irrigación para poner una membrana en lámina? Puedo usar las membranas en hebras. Las membranas en hebras que protegen el tejido, el biomaterial, lo coloco y sobre esto suturo, ¿ven? Como acá. Y estos son los postoperatorios que genera no despegar los colgajos si no son necesarios. A los 6 días miren cómo vino el paciente. Estaba ya totalmente cicatrizado. Este es un caso de un paciente que le hicimos la extracción de este premolar porque tenía una fractura radicular. Hicimos la extracción, colocamos el implante, siempre que podemos colocamos los implantes inmediatos, que notamos también mucho que no es lo mismo hacer una regeneración grande sola, una elevación de seno. Yo creo que a ustedes ya se lo mostré, perdón si es repetitivo este caso, pero me gusta mostrarlo mucho porque es muy representativo. Acá se perdió, tenemos toda esa pérdida ósea, se neumatizó el seno maxilar, tenemos 1 milímetro de hueso residual, ¿bien? Nosotros usamos mucho la técnica de un sistema de implantes que nos permite ser atraumáticos, no hacemos mucho la técnica de Cadwell Look, es a través de la encía y una ventana perforamos y llegamos a la membrana, llegamos al seno maxilar. Ven que se ve la membrana ahí, era una ventana de 2,2 milímetros y era muy finito el hueso residual. En este caso usamos el piezo eléctrico, hicimos el acceso con estas fresas atraumáticas al piso del seno para romperlo. Y acá tenemos un protocolo de elevación que es para minimizar lo más que se puede el riesgo de la perforación de la membrana del seno. Ahora les voy a mostrar porque tengo acá. Las primeras cargas que hacemos, ponemos la membrana en hebras y generamos un colchón, que es la línea rosa, ¿sí? Para que se entienda, lo hicimos así bien esquemático para que se entienda. Primeras 2 o 3 cargas con membranas en hebras y generan un colchón que nos protege la membrana de Schneider. Después, las siguientes cargas son, por ejemplo, hidroxiapatita pura, para que se pueda ver también bien a nivel radiográfico, que haya un contraste de toda esta elevación y la podamos ir controlando bien. Y después hacemos la mezcla 50 y 50. 50 de hidroxiapatita y 50 de matriz ósea colagenada. Nosotros no usamos hidroxiapatita pura para los senos. Nosotros en realidad no usamos hidroxiapatita pura nunca, siempre la mezclamos con algo. Si no quieren mezclar hidroxiapatita con matriz ósea colagenada, por alguna razón, por favor hagan la mezcla con las membranas en hebras, ¿sí? Que van a tener excelentes resultados. Una pregunta. Sí. Perdón.
Y si llegas a perforar la membrana en la técnica Así. de Summer, sí. O sea, todo el injerto entraría al seno. Sí. ¿Y cómo evitas o ahí nomás abortás y cerrás? ¿Qué hace? Sí. Normalmente Son accidentes que no me Sí, han pasado. sí, sí, obvio, nosotros también. Vos haces eso y se ingresa al seno y... Sí, justo. o sea, vos viste que hay muchos protocolos que le ponen otra membrana, la Sí. protegen. Yo lo he visto hacer, algunos casos anduvieron y otros no anduvieron. Yo ante la duda de crear una sinusitis, aborto y lo dejo pasar. En realidad me ha pasado que generé una sinusitis. Claro, Un exacto. edema producto de la Exacto. rotura de la Sí, sí. membrana y todo el injerto cayó al interior del seno. Exactamente, sí. Sí, no, yo prefiero aborto y a los 20 días, si el paciente agarra el nuevo viaje, vamos. Bueno, te cuento, nosotros te cuento trabajamos mucho con, lo deben conocer, Rodrigo Juárez, que fue profe también acá de la Facu de Anatomía, que tiene mucho conocimiento, él también es especialista en maxilofacial. Cuando hemos tenido muy pocos, realmente en nuestro caso, justo recién hoy hablaba con Guille que nuestros casos de éxito a nivel implante siempre han sido los mejores la parte de elevación de seno maxilar. Hemos tenido muy pocos fracasos. Si nos pasa eso, entramos en una ventana de 2,2 milímetros, o sea, nosotros siempre al paciente le avisamos que lo que hacemos es suturar y por suerte el postoperatorio es muy distinto a si se nos perfora haciendo una técnica de casual loop, ¿no? Entonces le decimos que esperamos unos meses y si llega a pasar una complicación, hacemos un cambio a nivel de la medicación. No sé, por ejemplo, si le estuvimos dando amoxicilina con clavulánico, Rodrigo nos recomendó que hagamos un cambio si tenemos una complicación por ejemplo, clindamicina. Que hagamos un cambio para atacar diferentes tipos de bacterias si se complica el seno maxilar. Eso. Y lavajes nasales. Si eso se complica más, bueno, ya es quirúrgico, ¿no? Pero te cuento que con el cambio de medicación y con lavajes hemos tenido buenos resultados. Y después lo abordamos de nuevo. Una preguntita, doctora. Las dos imágenes atrás de esa. Sí. La hebra de... ¿Ese? La colocación de la hebra al principio. Acá. Ahí en la izquierda. ¿Eso lo hace con el portamarlama doble? Sí, sí. Sí. ¿Y la misma presión levanta la membrana? No, perdón, porque no tengo la foto de eso. A ver, nosotros tenemos un instrumental que lo vamos calibrando más largo o más corto, que tiene el mismo ancho que la cavidad, como la técnica de Summer, exactamente. Y lo vamos impulsando hacia el seno. ¿Sí? Bien. Acá tenemos las hebras hidratadas, eso es lo que son las primeras capas. Entonces después ponemos hidroxiapatita pura, después la mezcla y cerramos. Hicimos acá, pusimos el implante muy jugado, sí, pero bueno, funcionó todo muy bien. Hicimos 12 milímetros de elevación de seno. Este es el postoperatorio a las 24 horas, la paciente estaba bárbara. A los 3 meses hicimos una tomografía con BIN. Miren cómo en el proceso de remodelación no se perdió hueso. Un año después, este es un caso que tenemos un seguimiento bastante largo. Y miren el cambio, el antes y el después. O sea, una gran regeneración que se mantiene en el tiempo utilizando bien los productos. Y sabiendo el por qué pusimos cada cosa. ¿Bien? Bueno, tengo por último un seguimiento de los controles que me parece importante mostrarlo, pero yo sé que estoy con otro nivel de público hoy. Si quieren lo vemos y si no vamos al workshop, que es ¿qué podemos ver en los postoperatorios? ¿Qué quieren hacer? ¿Lo vemos? Bueno, les queremos mostrar que nosotros nos pasan cosas que vamos viendo cómo resolverlas y que por suerte cuando tenemos problemas, si están bien resueltos, por eso insistimos mucho que cuando hacemos regeneraciones grandes hay que hacerle seguimiento al paciente, de citarlo seguido, no citarlo los 15 días y después de los 15 días porque ahí se pierde un montón de información. Nosotros tenemos, por ejemplo, este paciente, hay que controlar los primeros turnos la integridad de los tejidos blandos, o sea, si hicimos cierre por primera intención, que siga todo así.
Esto es lo que deberíamos ver, ¿sí? A los 10 días. Si vemos todo esto, miren acá, 3 meses después, el ancho que tenemos. Esta paciente había perdido todos los sectores posteriores. Pusimos la colocación del implante, esto es lo ideal. Bueno, esta es la paciente que les mostré antes, de la perimplantitis severa. Cerramos por primera intención. Miren a los 7 días cómo viene el paciente. Esto es lo que deberíamos ver. Los tejidos blandos sanos, con un color saludable, rosado. Pero también puede pasar esto. Sí. ¿Vuelvo? ¿Por algún motivo en especial para la fijación de la tabla, en ese caso que contaste antes, pusieron un tornillo tan largo? No. Podríamos haber puesto, es más, ese tornillo después se expuso y lo tuvimos que pulir. Sí, no complicó nada, pero sí tendríamos que haber puesto un tornillo más corto. Sí. Bien, acá cerramos por primera intención, pero miren cómo vino el control. ¿Sí? Entonces, ¿qué conducta tenemos si a los 7 días la paciente viene así? Cuando pregunto esto en los cursos, hay un montón de variedad de respuestas. Que cómo actuaría el odontólogo, por ejemplo, suturando de nuevo, sacando todo esto. Nosotros le queremos recomendar, cuando nos pasa esto, cuando nos sucedió, cómo actuamos para poder después ver luz al final del camino, que es que pudimos ponerle los implantes. Miren, este es el mismo caso, acá está la tomografía, se mantiene el hueso perfecto y le pudimos poner los 3 implantes para que después se haga una prótesis a bola touch. Bueno, en este caso, ¿qué hacemos nosotros? Vemos si la membrana está estable. Ustedes la ven ahí. Acá se ve que la membrana, si nosotros movíamos los tejidos, estaba estable en la zona. ¿Bien? Lo que estaba mal acá era los tejidos blandos que ya se habían epitelizado todos los bordes, o sea, acá suturar no es una opción, porque encima se encapsulan bacterias adentro, o sea, esto puede generar un problema. Se deja así, se retiran esos puntos, lavajes en el consultorio con solución fisiológica estéril y se la manda al paciente con mucha clorexidina en gel. Si pueden reforzarle la parte antibiótica unos días más, mejor, ¿sí? Pero miren, si lo tratan bien... les quiero contar por qué fue esto. ¿Este fue Celia? Bueno, es la paciente que en algún momento, si me han visto, hablo mucho de ella porque, bueno, ella ha sido una enseñanza muy grande para nosotros. Fumaba 45 cigarrillos por día, ¿no? Entonces salió del consultorio y se prendió un cigarrillo, la vimos por la cámara, entonces, bueno, iba a suceder, nos arriesgamos, pero para que vean, si se cuida bien, puede salir todo bien. Pero ella la citamos cada 3 días más o menos, porque sabíamos que era un problema. Esto nos volvió a suceder. ¿Por qué? Porque cedimos ante la prótesis. Dijimos, bueno, la mandamos con prótesis, no la use, solamente usarlo para la parte social, para la foto. Bueno, lo usó para todo y pasó esto. Entonces es nuestra enemiga la prótesis, por eso ahora ya por ahí en esa parte al paciente lo mentalizamos que el árbol no les tape el bosque, la prótesis no hay que usarla unos días para mantener esto estable, por lo menos los primeros 7 días, ¿sí? Se nos abrió, sacamos todos esos puntos y lavamos, vimos esto no lo sacamos, a no ser que esta membrana la vean, que está con otra coloración, que el paciente tiene otros síntomas como olor feo, que la ven que se infectó, la sacan, lavan todo y dejamos que cierre con tejido de granulación, ¿sí? Bien, esta misma paciente con todos estos controles, miren cómo venía, mejorando, va cerrando todo por segunda intención. Ahí se ven como ven, lagunitas que quedaron expuestas en la membrana, pero fue cerrando y se le pusieron los implantes, ¿sí? O sea, hay luz. Y bueno, no quiero dar mucha vuelta sobre esto, hago mucho hincapié en este tipo de prótesis, mucho cuidado, que sean muy controladas, ¿sí? Bueno, los postoperatorios, en el postoperatorio, además de la medicación que damos de antibiótico y antiinflamación, damos mucho esto de la clorexidina en gel, que es viscosa, que evita que
esto es la única manera de mantener toda la zona controlada la placa bacteriana sin que el paciente se pase cepillo de diente y que mecánicamente nos abra todo, ¿sí? Así que la clorhexidina en gel es nuestro aliado para los postoperatorios. Listo, gente. Vamos al workshop. ¿Quieren? Bueno, gracias. Bueno, sí. Ay. Bueno, yo quiero agregar algo que estoy viendo muy frecuente, por supuesto, en este tipo de ambiente, pero en el ambiente de la odontología general, nosotros por los cursos tenemos muchas veces derivaciones, y últimamente vienen muchas derivaciones que vos pusiste la vez pasada un caso de osteonecrosis. O sea, el odontólogo general no pregunta, no hace anamnesis. Y ahora yo diría que un 60% de personas después de los 60 están tomando alendronato, bifosfonato. Sí. Y bueno, con todos los problemas que nos conlleva eso, ¿no? Creo que hay que ponerle mucho énfasis en todo lo que nosotros hacemos de docencia. Al odontólogo general, indicarle eso. Busquen, miren, pregunten. Concientizar al médico. Sí, yo he tenido muchas peleas que nos tratan. ¿Por qué se mete? Esto lo hago yo, usted dedíquese a la odontología, sí, pero doctor, una vez tuve una agarrada muy grande con un tipo bastante importante. Me dice, ¿usted por qué le dijo al paciente que eso estaba mal indicado? No, pero doctor, creo que me entendió mal. Creo que el que usted no explicó o no informó. Porque si usted lee la letra chica de todos los bifosfonatos, dice que puede provocar osteonecrosis, puede provocar fractura espontánea de cabeza y fémur. ¿Usted se lo dice eso? Doctor, si nosotros leemos todas las letras chicas, todos los medicamentos no tomamos ni Eugenol. No, me parece que está errado, doctor. Porque lo que usted está dando, si no le avisa al paciente, porque normalmente ustedes no le dicen para cobrar, porque es un negocio que está atrás de eso también, le dice que es para le da un medicamento. Me voy con esto. No. Nada más. No le informa todo lo otro. Entonces el paciente va al consultorio y uno le pregunta. ¿Y me ha pasado? ¿Usted toma? ¿Qué toma? No, toma esto. Y para acá, sí, el doctor me dio una pastillita o una inyección para que no se me suba el hueso, nada. Y no le dijo nada más, no, nada más que eso. Y bueno, mandamos a hacer los estudios, por supuesto. Mandamos a hacer tienen que enviarlo al odontólogo para salir todo. Sobre todo cuando usa el soledrónico, que en caso de cáncer de mama, cáncer de próstata, que tengo varios casos, bueno, si no hay vuelta que dar, va a ser una extracción simple y empieza el proceso. Hay otra medicación, que se ve mucho en la artritis reumatoidea, que es el metotrexate, que también puede predisponer a lesiones de osteonecrosis. Entonces, bueno, los pacientes no lo relacionan con lo que vamos a hacer. Me pasó eso con mi hermana. Entonces, sí, también hay que tener en cuenta. Con eso. Ella tenía artritis, y también con la cirugía parecido a esto, y no curaba. Pero mira, ¿qué estás tomando? No, lo que pasa con la artritis, tomo esto. Y tomo también metotrexate. Sí, también. Y ahí empecé a leer lo que vos dijiste. Sí, también está muy relacionado. Pero qué importante todo eso, ¿no? Y vos, es medicación que el paciente tiene que tomarse sí por su cuadro general. Lo que pasa es que tendrían que estar intercomunicados o uno saber para, tomar las medidas. El tema es, el paciente te dice, bueno, vengo con este problema, solucionamelo, pero estoy tomando esto. ¿Qué hago? ¿Lo corto o le digo al profesional, ¿qué hago? Porque uno no sabe qué hacer, porque el tema es si lo corto, por ejemplo, está tomando un anticoagulante, bueno, está bien, corta 4 o 5 días, ya está.
pero el metotrexate, ¿cuánto tiempo debería dejar de tomar para que esos efectos no tengan problema? El efecto ya está. Tenés Claro, que vos ese hacer tiempo. paliativas y bueno, ver qué tanto podés invadir o hacer técnicas de regeneración con implantes en este tipo de pacientes. Correcto. ¿A qué te arriesgas? Claro, exactamente. Hasta de a qué te arriesgas cuando sea una extracción simple. Porque Exacto. una extracción simple que la tenés que hacer sí o sí, y después tenés esa complicación post, no sabes de dónde. Sí, Bueno, y son bastante difíciles de resolver. Son difíciles, sí. Bastante difíciles. Gracias, Bueno. Roberto, te doy. Vamos a empezar con el workshop, ¿sí? Sí. Bueno, en el frasco van a ver que tienen una palabra que dice up. Del lado contrario tienen como dos rayitas. Del lado contrario de up. Ahí dice A. Claro, esto es explicarles cómo abrir el frasco, pero porque por ahí en la cirugía es medio engorroso si no saben bien cómo hacerlo y la parte mecánica se cortan los dedos. Bueno. La parte dice A, bueno, el lado contrario tiene dos rayitas. Desde ahí se levanta y se abre. ¿Sí? ¿Bien? Tienen 3 frascos para hacer la prueba. Sí, La tercera es la vencida. Yo tengo, me quiero poner Sí, Sí, pero del lado contrario. Claro, desde A hacia el lado contrario. Acá mira, acá sería en el lado contrario donde dice A, pero acá donde dice A. Si no tiene para dice A, no, hacia donde tiene dos tienen que ir. Bueno, acá donde dice A, arrastra el cierre. no del lado contrario, sino donde dice Claro, donde dice A tiene una línea, claro. Desde esa hacia donde tiene dos. Si la vemos en metal, se saque el lado donde dice A. ¿Es donde dice A? Sí, es donde dice. ¿Qué me metas Gente, vamos de nuevo. No, porque me dijeron cubierto con un precinto y después un tapo. A ver, Entonces Carlos, cuando ustedes mirá cómo está. una línea, ¿Cómo se corta? lo tiran y ahí van a agarrar el precinto. Después que les agarran el precinto, recién ahí ustedes sacan el cajón para utilizar el idioma. Todo esto viene estéril, por eso es la forma correcta es donde hay una sola ramica. Ustedes lo ven. bien, ¿no? Bueno. Ahí despegas la goma y la colocas. En 2. Recorten la membrana de lámina en 2, sientan cómo es al recortarla, la dureza que tiene y traten de darle forma a esa membrana para que se den cuenta también que se puede moldear. Lo que ustedes van a ver acá con respecto a las membranas en láminas, que viene una caja contenedora, ¿sí? El único producto, la única línea que trae esto es Nutrition, ¿sí? La caja contenedora está pensada, viene exactamente lo que sería el PET, está pensado para que ustedes hidraten la membrana, tienen un vaso Doppler y otro contenedor para ligar o hacer medidas. Esa es la ventaja que ustedes tienen, que solamente tienen un producto, digamos, o sea, tienen todo para facilitarle lo que sería el consultorio de ustedes, que no tengan que utilizar un vaso de apen al lado, que tener otro prensito. Esas son las ventajas que tiene la caja contenedora. Así que no diga, pues se cuenta que no pasó nada. Bueno, listo. ¿Cortaron la membrana en 2? Bueno, una pónganla a hidratar. Tienen ahí la pipeta y hay agua en los vasos. Y la otra parte déjenla seca. Esa la cortan al medio, ¿sí? Esa la cortan, una parte la ponen a hidratar y en un ratito la vamos a tratar de estirar. Eso. Bien. No.
Menos publicidad la mía. Bien. Y ahora tiene el vaso DAPEN ahí para poner la membrana y Bien. hidratar. Bueno, ¿la hidrataron? ¿Ya estamos? Bien. Bueno, quiero que vayamos todos juntos, así comparen entre ustedes también. ¿Acá ya está? ¿Ya hidrataron? Ah, ya te traigo. A ver. Bueno. Ahora lo que les quiero mostrar es, primero en alguna de las cavidades que les quedó, van a poner la hidroxiapatita, la que tiene tapa azul. Van a poner la hidroxiapatita. Antes de abrirla, quiero que comparen el color de la matriz ósea colagenada de la hidroxiapatita. Van a ver que una más blanca es la hidroxiapatita porque es puramente la parte mineral. Y la otra es más amarillita, que es la que conserva el colágeno. La hidroxiapatita la colocan en alguna de las zonas de que les quedó libre y la hidratan. Y quiero que vean también que es muy potente a nivel hidrofílico. O sea, apenas tomen contacto con el agua van a ver que la absorbe. No, la mitad del frasco. Acá, ¿no? Sí, perfecto. Bien. Bueno, hidratan entonces la mitad del frasco de hidroxiapatita, hidraten. Y mira, esto es lo que le quería mostrar en color. La diferencia del color. No, sí. Lo conozco. Sí. Bueno, vos querés quedarte controlando acá, yo controlaba. Bueno, ¿ya hidrataron la hidroxiapatita? Ok, bueno. Qué raro. Qué raro, no me escribe nunca. Bueno. Bueno, hidrataron la hidroxiapatita. ¿Vieron cómo absorbe rapidísimo el agua? Eso pasa con la sangre también. Es una gran propiedad. Sí. Bueno, ahora lo que quiero es que mezclen las hebras con la hidroxiapatita. Entonces, a los que son de la escuela de la hidroxiapatita pura, quiero mostrarles cómo queda el biomaterial cuando mezclan hebras e hidroxiapatita para preservación alveolar. Las hebras las pueden sacar con la pinza. Van a ver que tienen como aspecto papel picado, por eso estas no se pueden usar secas, estas sí o sí se hidratan. ¿Acá tenés hidroxi? Sí. Perfecto. Vamos a poner hebras ahí y ponen un poquito más de solución fisiológica. Las hebras las pueden agarrar con la pinza, chicas, que es más fácil, ¿eh? ¿Querés que la juntamos con la hidroxi? ¿No? Sí, la juntan con hidroxi. Y quiero que hagan esa mezcla y la hidraten. Como con la matriz, o sea, sí. perder un poquito de volumen, La el hidroxis a nivel de temperatura del agua. No, se mantiene. Sí. Porque Yo pensé que pierde un volumen como sacamos una matriz. Y mezcla hebras e hidroxi no es lo mismo que mezclar hidroxi matriz, porque la matriz al tener hidroxi te mantiene más el volumen que mezclándolo con las hebras. Sí. Bueno, ¿mezclaron hebras con hidroxi? ¿Vieron cómo se forma como un biomaterial muy estable?
y si lo levantan con la cucharilla, se arma como un algodón y adentro tenemos las partículas de hidroxiapatita. Esto se puede colocar en un alveolo para hacer preservación alveolar o en un alveolo que también hemos perdido una tabla vestibular. Si yo les tengo que sugerir, si perdieron toda una tabla vestibular, hagan la mezcla con matriz ósea porque también tiene hidroxiapatita y les va a mantener más el volumen. Bueno, mezclamos hidroxi, mezclamos hebras, ya está eso. Ahora mezclen, abran la matriz ósea colagenada, si les queda algún espacio también lo pueden sacar, lo ponen en un costadito. Mezclen matriz ósea colagenada con hidroxiapatita para que vean cómo queda ese material. Queda bien ahí, formado. Queda bárbaro, ¿viste? Es muy fácil de llevar al alveolo, así. Sí. Bueno, ahora mezclamos matriz ósea e hidroxiapatita. La mezcla que hicimos ya, Sí. Acá le ponemos. Sí, o podemos, si querés, saca eso, Doc, y ponelo en algún alveolo, así te queda el espacio, dale. O ponelo acá en la tapita, así podés usar una de esas cavidades para hacer la mezcla de los dos particulados. Sí, esto no. Somos todo lo que queda del resto, ¿no? Sí, sí, usen todo. Bueno, ¿mezclaron? ¿Mezclamos ya? Ya está. ¿Sí? Ok. Sí. Hidroxi, que sería esta con la matriz ósea colagenada. Nada más, sin agua. Nada más. Sin agua. Sí, lo podés hidratar y este es el biomaterial que nosotros le sugerimos que es el mejor para regenerar. Sí, sí. Agus. Ay, es un genio, gracias. Digo que era muy regalada. No, sí, Rulo me dijo sí, no, ahí hay caraca, no pasa nada. Tipo, no lo hagan porque se corta un tanque. No lo hago y placa. Bueno, ahora vamos a colocar la matriz ósea colagenada de la hidroxiapatita en un alveolo de la maqueta que no tiene pared vestibular, ¿bien? Que es la parte de los molares. Lo colocan ahí, lo pueden llevar con la cucharilla. Es muy importante tener estéril, sí. Sí. Dale, les cuento. Pasos a seguir. Entonces, matriz ósea colagenada de hidroxi la ponen en el alveolo que no tiene pared. Bien. Estaría bueno que tengan un bruñidor como de amalgama estéril para compactar. ¿Vieron que vienen los bruñidores que tienen las dos bolitas, una más finita y otra más gruesa? Entonces eso sirve para compactar bien el alveolo. Bueno. Y ahora, sobre ese biomaterial, tenemos que poner la membrana. Que pueden usar la membrana que hidrataron y cubrirlo. Y vean cómo es maleable cuando está hidratada, cómo cubre todo el defecto. Es una maqueta, o sea, capaz que no les cubre todo el efecto de la membrana. Lo que quiero que intenten es que con la membrana hidratada traten de estirarla como queriéndola romper, para que vean la resistencia que tiene. ¿En serio?
Pero lo expliqué. Creo que todos quedamos con la duda. Listo. ¿Sí? ¿Recién? Sí. Bueno, a ver, ahí voy. Ahí está. Doc, ¿acá hicieron la mezcla de matriz ósea e hidroxi? Sí, sí. Ok, perfecto. Bueno. ¿Han podido ver cómo cuando quieren hidratar la matriz le cuesta a esa gota humedarse? Bien. A diferencia de hidroxilamina que no se humecta solo. Bueno, ¿pudieron ver la resistencia de la membrana hidratada? Sí. Bien. ¿Cubrieron el defecto? Sí. Perfecto. Bueno. Quiero volver a repasar algo que me están preguntando bastante. Vuelvo a repetir. Si tenemos un alvéolo con un defecto grande, como por ejemplo la pérdida de la tabla, como este defecto de la mandíbula, lo ideal es regenerar con hidroxiapatita y con matriz ósea colagenada. Ese es el relleno ideal. ¿Por qué? Si en este tipo de defectos ustedes utilizan la mezcla de hidroxiapatita con hebras, puede que tengan mayor remodelación, porque las hebras no tienen hidroxiapatita. ¿Se entiende? Es solo la hidroxiapatita con las hebras. La matriz ósea colagenada tiene la hidroxiapatita y el colágeno nativo, entonces eso también les permite mantener volumen a largo plazo. O sea, si tienen un defecto grande, el mejor biomaterial es mezclar 50 hidroxi y 50 matriz ósea colagenada. Bien, listo. Ya hidratamos la membrana, ya la vieron cómo es seca, cómo es hidratada, la resistencia. Nos queda que vean el alvéolo que tiene 4 paredes, que es en el sector anteroinferior. En ese caso hay que usar matriz ósea colagenada pura, no me hace falta la hidroxiapatita, la matriz ósea colagenada, la hidrato, la coloco y por encima, en vez de usar la membrana en lámina, porque tengo las 4 paredes, voy a poner una capa de membrana en hebras y listo. Y suturo de encima, ¿bien? Entonces ahora lo que pueden hacer es hidratar la matriz colagenada sola, colocarla en el alvéolo anteroinferior y hacer una capa de membrana en hebras. ¿Sí? Justo me trago la uña. La peor publicidad, o sea. Sí, o sea, todo lo que diga que no. La jefa se cortó, o sea. En vivo, encima, no. No lo hagan porque me pueden cortar el feedback. Ustedes tienen que cortarla, darle forma, hidratarla. Vamos a hacer una prueba. Agarren ahora la membrana que esté hidratada, traten de cortarla. Ah, para ver sí. si es más difícil. Sí, es buen dato. Sugerimos eso. Sí. Bueno, las hebras siempre hidratadas, no se pueden usar secas. Siempre hidratadas. Sí. Perfecto. Sí. Y muy importante el dato que dijo Laura, por si no lo escucharon, si tienen que hacer la modificación de la membrana para el terreno, tiene que ser cuando está seca, porque cuando está hidratada es muy difícil de cortarla.
Entonces siempre primero la adaptan antes y después la hidratan. Bueno, ¿hicieron la preservación alveolar del incisivo central? ¿Sí? Listo, ¿tienen algo más para agregar? ¿No? Bueno, voy agregando ciertas cositas. ¿Sí? Ya me aclaro. Las tachas no las vendemos nosotros, pero bueno, nosotros usamos de... Sí. Sí. No iba a ser un poco más engorroso hacerlo, porque por ahí en este caso... ¿Qué marca usan ustedes? La mayoría de los odontólogos utilizan Titantex. Sí. Sí. Entonces, como más que nada era para traer todos los equipos, traer la Titantex, lo traje, todo lo demás, y era bastante... Los tornillos de manera un poco engorrosos porque nosotros no tenemos los martillos, muchas veces necesitan ustedes, la Titantex también. Ya está, ¿no? ¿Sí? Así le doy el cierre. Sí, no se hace largo porque lo veo a No, es muy importante. como... Vos hiciste, como volviste a decir, alvéolo grande. Sí, sí, ya lo dije. ¿Está todo bien? Sí. Bueno, gente, ¿ya terminaron? ¿Hicieron la preservación? Sí. ¿Se va? Gracias por todo. De nada. Doc. No te vayas. Ahí está. Gracias, muy De nada. amable. Ay, bueno, perdón. Bueno, mucho regalo acá. Bueno, gracias. Está. Bueno, antes que se nos vayan, hacemos... me habías dicho algo de que aclares. Pará, que te damos antes que te vayas, Doc. Ahí está. Muchas gracias. De nada. Si se les excede la hidratación, con una gasa estéril lo ponen de costadito al envase y pueden absorber el exceso de hidratación. Bueno, gente, espero que les haya quedado claro todo el uso de biomateriales. Siempre decimos que algo que tiene importante TISUM es que ya saben por los que están formados que estamos acá. Así que cualquier caso que tengan que a veces no saben bien qué biomaterial usar o cuál sería mejor, dependiendo del caso, están las líneas abiertas para que nos consulten y que podamos asesorarlos. Sí, ese es el número del área comercial y de ahí nos derivan a nosotros que podemos ayudar a resolverlo, ¿sí? Está bueno esto que hayan tenido este conocimiento que le brindamos hoy para que ustedes también puedan transmitirlo y puedan explicarle a sus alumnos algo bien actualizado de lo que es regeneración. Sí. O sea, ustedes pueden hacer la diferencia a la hora de transmitir esa información. Que es muy valiosa porque no todos la tienen y bueno, ustedes hoy la pudieron obtener. Sí. Bueno, vamos a hacer los regalos y sacamos una foto. Vale, vamos a hacer una foto también.